¿Cómo andas, Rosina? Bien. Alimentos transgénicos. Así es. Cuando hablamos de transgénicos es evidente que se da un amplio pensamiento con respecto al tema. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué es lo que comemos? ¿Cuáles son las semillas que plantamos en nuestra tierra nacional? Y después, ¿qué agrotóxicos se le ponen a este alimento? Claro. Si bien este tema es enorme y ha tenido un gran debate, tiene un gran debate a nivel nacional e internacional, hemos optado en este momento por hacer un informe qué va a pasar en los próximos meses en el departamento de Montevideo con respecto al etiquetado. ¿Qué significa esto? En pocas horas se empieza a trabajar la parte jurídica de la Intendencia para poder que el ciudadano, a través de la información que es pública, pueda optar por un producto. Buenísimo. Si podemos tomar un producto que es transgénico o que no es transgénico. Hoy no pasa eso, Diego. Hoy no pasa eso. Hoy tenemos una góndola de supermercado con un 80-90% de productos transgénicos que creemos que a veces no lo son. Mirá. Porque tenemos en el packaging, por decirlo de alguna forma, que uno dice, este es un producto natural o tiene determinadas condiciones que me parece que es un producto natural, pero sin embargo es un producto que es altamente contaminante por parte de algunos científicos, de lo cual vamos a ver en el informe, y apostamos de alguna forma a desarmar de qué estamos hablando cuando hablamos de transgénicos y cuál es la importancia que debemos tener los ciudadanos a la hora de poder elegir, tener opción a elegir qué queremos consumir. Eso es buenísimo. Además, un ciudadano informado, ¿no? Eso es lo que corresponde, que tenemos el derecho de estar informados cuando nos enfrentamos a un producto. Exactamente, porque muchos productos que vienen de otros lugares del mundo están etiquetados con una T amarilla con su entorno negro que dice transgénico, pero cuando llegan a América Latina, algunos países, o casualidad, estas empresas multinacionales sacan el etiquetado y lo dejan como un producto absolutamente natural o libre y simplemente hace una referencia a tanto porcentaje de grasa trans, pero claro, no tenemos referencia a los uruguayos para poder medir si este producto es realmente sano, saludable, o por lo menos si creemos que hay un debate fuerte a nivel internacional y mundial con respecto a si el transgénico, tanto el maíz, tanto la soja, tanto el algodón, tanto la canola y otros productos, por lo menos poder detectar nosotros como uruguayos si queremos o no queremos consumir ese alimento. Bien, ¿vemos el informe, te parece? Muy bien. Vamos a verlo. Los cultivos de cosechas con ingeniería genética, como la soja, el maíz, el algodón o la canola, tienen consecuencias de gran alcance para el ser humano y para el ambiente en general. El 90% de los cultivos transgénicos son del grupo agricultor Monsanto, el resto corresponde a Bayer, entre otros. La manipulación genética de cultivos puede tener consecuencias incontrolables. Un vegetal transgénico o cualquier organismo vivo transgénico es aquel que ha recibido un segmento de ADN, información genética proveniente de otro organismo, por eso es transgénico. En el caso particular de los vegetales aprobados en Uruguay, han sido modificados genéticamente con la introducción de genes provenientes de microorganismos para que tengan unas propiedades bien específicas que tienen que ver con su producción en campo. ¿Es aconsejable consumir productos transgénicos? Bueno, yo no aconsejo. Es una pregunta muy difícil porque no queremos provocar ningún tipo de pánico ni nada que se parezca. El tema es lo que yo te decía antes. Porque sea transgénico no tiene por qué hacer mal. Eso es lo primero que hay que aclarar. Lo que pasa es que el transgénico viene asociado a un paquete tecnológico en el cual se hace uso masivo de agrotóxicos y pesticidas. Y esos pesticidas y agrotóxicos quedan remanentes en los granos. Eso sí me preocupa. ¿De acuerdo? El tema del transgénico en sí es un tema que es un debate abierto. No está cerrado a nivel científico. No hay experimentos hechos en humanos porque no se pueden hacer desde el punto de vista bioético. Sí hay experimentos hechos en modelos animales y esos resultados son preocupantes. Entonces, en este momento es una gran incertidumbre. Entonces, yo trataría de adoptar lo que se llama el principio de precaución. Ante una cuestión que no está absolutamente probada, a mí no me han probado la inocuidad de estos alimentos, no me han probado su seguridad alimentaria. Hasta que a mí no me lo prueben, y eso llevaría su tiempo, yo aconsejaría el principio de precaución. Entonces, si está en mis manos decidir si consumo un alimento transgénico o no, yo prefiero consumir un alimento no transgénico.
Por día comemos más de 15 gramos de ADN puro, dentro del que hay que contar el modificado. Hasta ahora no se han comprobado efectos adversos a corto plazo, salvo casos aislados de alergias, pero a largo plazo no se sabe. No se descarta que pueda existir la probabilidad de que se produzca una inserción del material genético al organismo en la comida, y los posibles resultados de ello no se conocen. Para algunos científicos, todos somos conejillos de Indias. Y bueno, la producción orgánica, que cada vez es más minoritaria. En el caso de maíz, además, el maíz natural u orgánico está en riesgo, porque el maíz transgénico transfiere los genes a través del polen. Eso lo hemos probado nosotros en el laboratorio. De manera tal de que incluso la producción orgánica de maíz está en riesgo. No hay soja no transgénica en Uruguay. Hay poco maíz no transgénico, pero ese maíz, ya te digo, está en riesgo. Creemos que entonces se tendría que asegurar a aquellos productores que quieran plantar no transgénico, zonas del país por lo menos, o protocolos de plantación de manera tal de que pudieran asegurar de que su producto es no transgénico. Con respecto a los temas ambientales, existe el denominado principio precautorio. Por lo tanto, cuando hay falta de información o se duda sobre la inocuidad de determinado producto, se puede utilizar ese principio a fin de tomar medidas preventivas. En Uruguay no es posible elegir productos que no contengan elementos transgénicos, ya que nada se informa al respecto en el etiquetado de los productos. Es decir, que el consumidor no solo no tiene la libertad de elegir, sino que ni siquiera puede ejercer su derecho a la información. Los consumidores siempre, por supuesto, se han ido acostumbrando a mirar etiquetas, a controlar, a ver el alimento, si está vencido o no está vencido. El asunto es que de repente se le está dando menos información de la que debería en esas mismas etiquetas. No siempre las etiquetas tienen toda la información que deberían tener. Hay muchos temas relacionados con el tema del etiquetado, no solo el tema de transgénicos, ¿no? La cantidad de azúcares, la cantidad de grasas, cómo está disimulada o no la forma, el envasado que se le pone, que de repente vos lo ves totalmente ecológico y decís, ¡pah, qué lindo esto! Una bolsa arpillera y de repente ves que hay una papa frita que te está matando a los gurises. A mí me preocupa mucho el tema de los compuestos químicos que hay en los alimentos. Conservantes, colorantes, demasiado azúcar, las grasas trans, incluso los plásticos que vienen de los envoltorios. Todo ese tema son temas que a mí me preocupan, y cuando yo doy mis charlas de divulgación y comunicación científica los planteo. Porque, ¿qué pasa? Lamentablemente, los productores de alimentos piensan más en el lucro que en las posibles consecuencias de salud que pueda tener su producto, ¿tá? Y bueno, me parece que eso se tiene que revertir. Estamos en un momento en el cual los científicos nos estamos viendo obligados a demostrar la realidad en los laboratorios para que nos crean lo que está pasando. Dado cómo han sido diseñados estos transgénicos, el maíz BT es insecticida, la soja RR es resistente a un herbicida, y ahora se están mezclando estas características, dado los nuevos maíces son insecticidas y resistentes, y las nuevas sojas también van a ser prácticamente igual. Pero ¿qué pasa? La naturaleza desarrolla resistencia. Es lo que ha pasado con el tema de los antibióticos. Cuando uno da un estímulo todo el tiempo a la naturaleza, ella responde con resistencia, genera elementos resistentes. Y eso está pasando con los cultivos transgénicos. Están apareciendo malezas resistentes a los herbicidas. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahora, la estrategia de las grandes compañías para solucionar este problema es más de lo mismo. Yo creo que eso a lo que nos va a llevar es a un uso cada vez más masivo de agrotóxicos y pesticidas, lo cual hace que este modelo sea no sustentable. Entonces, el gran desafío que tenemos es lograr modelos sustentables, porque desde el punto de vista de la naturaleza, el medio ambiente y la salud nuestra, tenemos que lograr modelos sustentables. La gran promesa que se nos hizo de que este tipo de alimentos iba a solucionar el hambre mundial, ya nos hemos dado cuenta de que no es así.
Es importante que toda la información figure en el etiquetado. No solo los nutrientes o los ingredientes, sino también el origen de la materia prima. Si el alimento es uruguayo, consideramos que debe informarse si el maíz o soja utilizados son transgénicos. Y si es del exterior, también deben venir identificados. El tema de los transgénicos es todo un tema muy grande. No es solamente, te diría que la punta más obvia es el de darle la información al consumidor de lo que está consumiendo, ponerle en la etiqueta. Y cuando estamos hablando de poner en la etiqueta, estamos hablando de poner en la etiqueta una T amarilla, ¿no? Que diga, amarilla y negra, que diga, este producto contiene elementos transgénicos en determinada proporción. No etiquetar, ojo, no etiquetar al que no lo tiene. Si yo no veo la T, consumo, tranquilo. Y sí etiquetar el otro. Pero eso es una lucha que viene de hace añares, te diría. Añares, la sociedad civil y las organizaciones que están dedicadas a esto lo vienen reclamando hace muchísimo tiempo. Te diría que ya está llegando hasta tarde. Es más, vienen a Uruguay productos que vienen etiquetados de origen y se desetiquetan para entrar acá. Es decir, uno empieza a sospechar, pero ¿y por qué incrementar el costo de un producto para entrarlo? Es lo que genera la desconfianza. Porque si fuera un producto natural que no te produce efecto de ningún tipo, vos dirías, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Decirle a la gente que esto es buenísimo y con orgullo poner una etiqueta que diga, miren, el producto que le estoy dando. Los transgénicos llegan a la región en los años 90, cuando Argentina permite el ingreso de la soja transgénica. Luego, desde Argentina, se pasó hacia Paraguay, Brasil y Uruguay. La forma de expansión de la soja y el maíz en América Latina es un caso único en el mundo. Con la necesidad de establecer un mecanismo aplicable para el etiquetado de los alimentos genéticamente modificados, tanto variedades vegetales y animales, la Intendencia de Montevideo prepara un proyecto de decreto en donde especifica que los alimentos manipulados genéticamente deberán lucir en su rotulación la frase «Este producto contiene alimentos modificados genéticamente». Bueno, la incorporación del componente de transgénicos dentro del etiquetado es, entendemos, un derecho del consumidor. Cada persona debe poder saber si lo que elige comprar o consumir tiene o no componentes transgénicos. En ese sentido, entendemos que hay una lógica de protección al consumidor por el cual es importante incluir este tema en una forma obligatoria, de manera tal de que, tal como existe ya en Brasil, en otros países del mundo, se dé esa información en forma clara a lo que es cualquier tipo de consumidor. Bueno, el control se realiza, está en condiciones técnicas de realizarlo desde el laboratorio de bromatología de la Intendencia, ¿no? Eso ya ha sido chequeado, tenemos un conjunto de avances técnicos y inversión en equipamiento que nos han permitido mejorar mucho la capacidad analítica en muchos aspectos, incluyendo este. Y a su vez hay convenios también con Facultad de Ciencias y con otros organismos de la universidad como para mantener un flujo permanente de intercambio en la parte tecnológica y la parte de procedimientos, ¿no? O sea que en ese sentido hay condiciones como para desarrollarlo. El consumidor tiene derecho a elegir y el Estado debe garantizar el ejercicio de ese derecho. Pero esto no se ve reflejado en los decretos de seguridad alimentaria porque deja en manos del mercado la posibilidad o no de informar al consumidor. Diego, mucha información para digerir, ¿no? Hablando de alimentos, información pesada, importante, ¿no? Sí, una apreciación. Sí. Todas las imágenes que aparecen en este informe Sí. han salido de listas internacionales de empresas multinacionales y de empresas nacionales que hay una evidencia absolutamente que son alimentos transgénicos. Bien. O que tienen derivaciones importantes para la salud de la población. Y eso en primer lugar, no es casualidad que están estas imágenes. En segundo lugar, asumir el compromiso de la comuna para poder acceder a esa información. Y ni que hablar de la preocupación del científico, que es una preocupación a quienes tenemos hijos y a las próximas generaciones, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que queremos? ¿Somos lo que comemos? Exacto. ¿O qué es lo que queremos comer para el futuro? Habló del modelo sustentable, me pareció interesantísimo. Sí. Bueno, y en el próximo bloque, luego de la tanda, vas a profundizar y ampliar todo esto recibiendo al licenciado en bioquímica a Pablo Galeano, Exactamente. ¿verdad? Bueno, entonces lo prometido, volvemos después de la pausa para que Diego profundice en la entrevista central también. Bueno,
amigos, con el motivo y la intención de generar conciencia en los ciudadanos y agradecerle a Pablo Galeano que está aquí, que nos va de alguna forma a poder vincular más el tema transgénicos, alimentos y etiquetado. Pablo, yo he visto resoluciones, expedientes, gabinetes nacionales de bioseguridad, la presencia de ADN, etcétera, 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 protocolos, etcétera, etcétera, pero veo que este gobierno en los últimos 10, 15 años ha hecho un ingreso fuerte de semillas de la empresa Monsanto y otras empresas que hemos hablado. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa entre la realidad de un gobierno que quiere proteger o no quiere proteger? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, hay mucho término complicado, mucha estructura institucional nueva en relación a este tema, entonces a veces se hace un poco engorroso y tedioso explicar todo esto. En realidad, tratando de hacerlo lo más sencillo posible, en Uruguay desde hace 17 años se aprobó el primer evento transgénico para sembrar en Uruguay, que fue la soja tolerante a glifosato, hoy archifamosa soja. Siempre estamos hablando cómo han aumentado las exportaciones de soja en Uruguay, se ha convertido en el principal cultivo agrícola. Y esto tiene que ver con la tecnología, pero tiene que ver también con el mercado, ¿no? El mercado chino empezó a demandar mucha soja, la soja nuestra se va casi toda como grano, prácticamente no se procesa en Uruguay. Se exporta principalmente a China, pero también a otros mercados. Y bueno, Uruguay es signatario y ha ratificado ciertos convenios internacionales que obligan al Estado a regular todo lo que tiene que ver con la liberación de organismos genéticamente modificados o transgénicos, como prefieran llamar. ¿Por qué esto? Porque la comunidad internacional entiende que atrás de esa tecnología que es novedosa hay incertidumbre y hay riesgos nuevos y por tanto es necesario evaluar qué tan inocuos son para la alimentación y qué impactos podrían llegar a tener o dejar de tener en el ambiente. ¿Sí? Parecería que a primera vista hay un modelo de negocio puesto arriba de la mesa. Sí, por supuesto, porque ¿qué pasa? Que detrás de esta tecnología, detrás de los cultivos transgénicos sobre todo, a ver, hay por primera vez una herramienta que se les da a las empresas para privatizar de alguna manera los recursos fitogenéticos, ¿no? Entonces, a través del patentamiento de genes, uno puede ser propietario de una semilla, cosa que hasta ahora no pasaba. Monsanto todavía no ha podido... En Uruguay no tiene patente, pero sí tiene a nivel internacional, en muchos países. Y bueno, muchas veces según el acuerdo bilateral o multilateral de comercio que uno tenga, lo restrictivo que puede ser o no el uso de esa tecnología. Actualmente en Uruguay Monsanto está intentando tener una patente sobre una nueva soja que se va a liberar a partir de la próxima zafra. Se va a empezar a sembrar ahora en Cuando octubre. hablamos de liberar, hablamos de que el gobierno permita que se ponga esa semilla en tierra. Ya lo permitió el gobierno, ahora simplemente estaban pulseando un poco para que China aprobara esa nueva tecnología, que es la soja intacta de RR2 Pro. Ya China dijo que sí, que va a importar ese producto, entonces en esta zafra que comienza ahora se va a estar plantando esta nueva soja que Monsanto está intentando tener en el país una patente sobre ella. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que hay un gran debate acerca, por lo menos en la comunidad científica y en parte de la sociedad, de qué tan buenos son los transgénicos o no, y si tienen un impacto negativo o si son, como dicen las empresas, sustancialmente equivalentes. Una soja transgénica y una no transgénica serían sustancialmente equivalentes, o sea que es lo mismo que me coma la transgénica que la no transgénica. Bueno, en el país hay casi 200, en el mundo hay como 200 países, son poquito más de 20 lo que plantan productos transgénicos. ¿Por qué es esto? Porque estos 20 países son más osados y comulgan mejor con las nuevas tecnologías y los otros son retrógrados. No, porque hay ciertos intereses y ciertas presiones que hace que algunos gobiernos tomen unas decisiones a favor de adoptar la tecnología y otros otra, ¿no? Porque realmente la comunidad científica todavía no se ha puesto de acuerdo, si bien hay una preeminencia política, digamos, y de recursos de los defensores de la tecnología transgénica, y muchas veces pasa que a nivel de los estados, los organismos encargados de evaluar estas tecnologías están más vinculados al sector productivo o al sector tecnológico que al sector de la salud y de los consumidores. Por ejemplo, acá se toma mucho como referencia a Brasil. Cuando se va a aprobar un producto transgénico, se dice, bueno, se aprobó en Brasil, aprobémoslo aquí también, pero en Brasil el organismo que se encarga de aprobar los nuevos eventos transgénicos, que es la CTN-Bio de Brasil, vota por mayoría. Y los que tienen la mayoría son el Ministerio
más vinculado a la ciencia y a la tecnología, y el Ministerio de Ganadería. Pero siempre la Anvisa, que es la Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil, se ha opuesto a la liberación de muchos de los eventos transgénicos que están liberados también acá. Galeano, yo hablé con científicos de línea, hablé con científicos de la Facultad de Ciencias. Muchos me dijeron el 100% de la soja, 100% de la soja ¿no? es transgénica. Me hablan que el 100% de la polenta es transgénica. Y todos esos científicos, 5 o 6 que he hablado, no consumen productos transgénicos. Más allá de los controles que hace el Estado, la población, ¿cómo debe pararse frente a estos productos? ¿Debe dejar de consumirlos? Yo pienso que primero que nada, más allá de que el Estado, a través de su organismo, diga vamos a darle para adelante esta tecnología porque consideramos que los riesgos no son tales, los individuos, todos los individuos, tenemos el derecho a estar informados y a tomar una decisión. Nadie nos puede obligar a comer algo si no queremos hacerlo. Entonces, si yo no estoy informado de las opciones que tengo, difícilmente pueda decidir. Entonces, el decreto que reglamenta todo este tema de los vegetales genéticamente modificados en Uruguay, que alguna mención se hizo en el informe, dice que el etiquetado de los alimentos transgénicos va a ser voluntario. Por tanto, deja en manos de los proveedores de decir si lo que están vendiendo es transgénico o no es transgénico. ¿Qué pasa? La industria se cuida mucho de que la etiqueta de transgénico no aparezca. Está claro. ¿Por qué? Porque hay un debate todavía con respecto a eso y capaz que la gente se asusta y no lo quiere comprar. ¿Sí? Pero entonces hacen presión para que no se etiquete. Los lobbies. Los lobbies. Pero el Estado, que incluso en Uruguay hay una ley de derecho de defensa del consumidor, tiene que bregar por el derecho de todos los consumidores a estar informados. Una ley bastante compleja y atrasada, ¿no, Galeano? Sí, pero que por lo menos es una herramienta que está ahí y que se puede utilizar. El tema es que, como en todos los estados, pero particularmente en Uruguay, muchas veces creamos muchas reglamentaciones que son contradictorias entre sí, porque el decreto que rige sobre los vegetales genéticamente modificados contradice la ley de defensa del consumidor, porque cuando deja a voluntad el tema del etiquetado, lógicamente todos los que venden productos transgénicos no lo van a etiquetar. Aquel que quiera demostrar que su producto no es transgénico correrá con los gastos de todo el sistema de trazabilidad que significa etiquetar algo. Sí. Bueno, a veces se maneja el argumento que etiquetar todo sería muy caro. Bueno, pero si uno opta por una nueva tecnología que tiene ciertas incertidumbres, si es tan caro controlarla, bueno, no habría que aplicarla. ¿Usted qué consume? ¿Consume alimentos transgénicos o evita consumir? No sé. A ver, yo cuando voy al supermercado no tengo esa opción. Sé que todo lo que tenga lecitina de soja, almidón de maíz, va a tener trazas de productos transgénicos. Intento en lo posible no consumirlo. Tampoco estoy en una situación de pánico de que si como algún producto transgénico me va a pasar algo espantoso, pero sí creo que hay que tener claro lo que uno está consumiendo y sí creo que tiene que estar claro que no hay un consenso acerca de si los transgénicos son o no son inocuos. Y es más, hay muchos estudios que las empresas no hacen que tienen que ver más que ver con los efectos crónicos de consumir estos alimentos, que se hacen en roedores básicamente, que muestran que hay efectos a largo plazo. Sí, claro, machos y hembras con cáncer, ¿no? Sí, meses, sobre todo hay un proceso de envejecimiento celular más acelerado, eso provoca que tengan cáncer y otras patologías. Tengo 30 segundos. Sí. ¿Qué pasa con las semillas uruguayas? ¿Hay semillas que puedan escapar a la mano de Monsanto? Bueno, el tema es así. Actualmente en Uruguay lo que hay aprobado para sembrar es soja y maíz solamente. ¿Sí? Por lo concentrado que está el mercado hoy en día, el 99, si uno quiere ir a comprar una semilla de soja no transgénica en el mercado, no la van a conseguir. Bueno. Es toda transgénica. Con el maíz, sobre todo los maíces híbridos para grano, pasa lo mismo. Entonces, yo formo parte de una coordinación que se llama la Red de Rescate y Revalorización de las Semillas Criollas, que a nivel de cierta gente que vive en el campo todavía conserva algunos de estos recursos. Pero casualmente, la semana pasada analizamos 8 muestras de unas semillas de esas semillas de maíz criollo porque queremos empezar a producir una polenta no transgénica porque en el mercado no la hay, y la mitad de esas muestras estaban contaminadas. ¿Por qué? Porque el maíz es una planta de polinización abierta, viste que ese penacho que tiene arriba de la flor macho y las barbas del choclo de la flor hembra,
y ese polen viaja por ahí y la naturaleza no responde a reglamentos ni a distancias protocolizadas, ¿no? Galeano, le agradezco mucho y le prometo a la ciudadanía poder seguir en estos temas, ahondar más y tomar otras puntas que tiene el tema transgénicos en nuestro país y en la región, que realmente en algunos aspectos es más que preocupante. Bueno, quiero decirte que nosotros presentamos un equipo interdisciplinario, ya una propuesta al Parlamento, que es la base por la cual la Intendencia de Montevideo va a intentar reglamentar esto de que se etiqueten los alimentos transgénicos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.